del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura, compañero del ponente que tuvimos ayer, David Uriarte, que nos va a hablar de algo que nos puede parecer aquí una auténtica locura y una auténtica barbaridad, pero que él es el que nos tiene que decir más profundamente cómo va encaminado, y nosotros somos los que debemos de decidir si esto es una barbaridad o tal vez no tan barbaridad lo que nos va a plantear. Pues no te espero nada más. Muchas gracias a la organización en general y al doctor Campera en particular por su invitación a estar aquí en este foro. Efectivamente, el título de la charla que voy a dar es Técnicas agronómicas encaminadas al retraso de la maduración de las uvas. Quizás en este foro, pues, nosotros. Bueno, por lo que veo, también están teniendo problemas con olas de calor, no sé si problemas con adelantos de la maduración o... Entonces, bueno, hay un refrán castellano que dice que cuando las barbas de su vecino veas cortar, pongan las suyas a remojar. Sin más preámbulos, quería, bueno, pues hacer una breve introducción en el que pudiera poner en contexto qué es ese periodo que queremos modificar, qué circunstancias rodean a la maduración de las uvas y por qué es necesario o nos estamos planteando como una necesidad el retrasar la maduración de nuestro viñedo. Bueno, una definición podría ser esta de maduración, podemos entender como maduración de las uvas ese periodo dentro del ciclo anual de cultivo de nuestro viñedo que empieza con el embero, cuando se finaliza nuestro periodo herbáceo. En este punto cesa temporalmente el crecimiento, tenemos pérdidas de clorofila, empiezan a aparecer las tonalidades en nuestras uvas, mucho más evidentes en las tintas y algo más sutiles en las blancas, con esos tonos pajizos. Y en este momento, en este periodo, la uva es el almacén principal de los fotoasimilados. Se prolonga nuestro periodo hasta que llegamos a vendimia. Y aquí es donde viene el kit de la cuestión. ¿Cómo vendimiamos? Vendimiamos en base a la madurez tecnológica, a la madurez fenólica, a la madurez de nuestros aromas o los aromas que deseamos. Claro, la madurez tecnológica, que es la acumulación de azúcar, va por un ritmo, la fenológica por otro, los compuestos polifenólicos responsables del color, y nos estamos encontrando, sobre todo en las zonas semiáridas y cálidas como la de Castilla-La Mancha y Extremadura, problemas porque cada vez tenemos maduraciones más arrebatadoras. Y entonces se nos descompensa todavía más esa madurez o ese equilibrio entre la madurez tecnológica y fenólica. La distribución geográfica actual del viñedo está muy influenciada por el ecosistema. El ecosistema está cambiando y el clima es uno de los factores más importantes que influyen en la fisiología de la vid, tanto por la temperatura, la lluvia, la evapotranspiración, las horas de sol y el viento, estando muy condicionado la duración del periodo vegetativo de cruzamiento a esa temperatura del aire, a la humedad, incluso a las técnicas de cultivo aplicadas, que aquí es donde nos vamos a centrar en esta charla, a estas técnicas para condicionar esa duración. Las necesidades de nuestro viñedo, o las ideales, en la etapa 3, en la etapa de maduración, podríamos decir, porque son condiciones secas para que las podredumbres no aparezcan, pero con unas temperaturas moderadas y sin estrés, un salto térmico importante entre el día y la noche, las añoradas oscilaciones térmicas que tenemos en algunas zonas vitícolas, y bueno, que la maduración sea en una época fresca, pero con temperatura suficiente, un calor suficiente como para que podamos seguir haciendo una maduración. Bueno, esto es una carta de los Reyes Magos en algún sitio. Es complicado. Cuando nos presentamos con temperaturas altas, tanto nocturnas como diurnas, en cuanto a las temperaturas altas diurnas, pues vamos a tener una mayor tasa de fotosíntesis, una mayor rapidez en el metabolismo, ¿no?, de nuestros ácidos, pero si esas temperaturas altas continúan durante la noche, empezamos a degradar los ácidos de nuestra radio, ¿no? Y esa degradación de azúcar es también parcial y de otros compuestos. Es un problema, no puedes tener estas oscilaciones. En resumen, el efecto de las altas temperaturas en la maduración de nuestros viñedos lo que hacen es adelantar la fenología de nuestro viñedo. Empezamos a tener mayor acumulación de azúcar, con lo cual tenemos vinos más alcohólicos, pero estas acumulaciones son tan rápidas que al final perdemos acideces, tenemos un elevado pH
por lo cual nos complica la estabilidad de los vinos o de los mostos, los sabores no son los adecuados y tenemos ese desacoplamiento térmico, ¿no? que al final pues, nos complica en cierta manera la calidad del producto, ¿no? Y también pues, tenemos el problema de deshidratación de las vallas, sobre todo por los golpes de calor. Este año hemos tenido golpes de calor en determinadas zonas. Nosotros, por ejemplo, se nos ha levantado la vendimia en torno a una semana y media sobre la cinética de la duración que teníamos, pero debido a una ola de calor que cada vez son más recurrentes. Por otra parte, la mayoría de las predicciones climáticas sitúan a las zonas mediterráneas como las campeonas, ¿no? En el cambio climático, siendo los modelos concluyentes en un aumento de temperatura, de fenómenos extremos, bajadas de precipitaciones y aumento de las frecuencias de la sequía. En este sentido, yo lo diría, o por lo menos no estamos todavía notando una bajada en el global de las precipitaciones anuales. Lo que sí estamos empezando a notar mucho es que los episodios de lluvia cada vez son más escasos. O sea, llueve lo mismo, pero en menos tiempo. Son lluvias más torrenciales que al final la planta no aprovecha. Y bueno, señalando las previsiones a España en 2040 a nivel particular y a la zona semiárida a nivel general como las más castigadas por el cambio climático. Aquí presento una gráfica. Estos son simplemente 15 años de una estación macrometeorológica en nuestro centro de investigación en las Vegas Bajas de Guayana, donde podemos ver la evolución que han tenido en esos 15 años las temperaturas máximas, medias y mínimas. Vemos que las máximas todas siguen una tendencia creciente, las máximas incluso de hasta 2 grados, las medias y mínimas en torno a 1 grado. Vemos que tenemos para el 2017 ahí ese piquito de ola de calor. 2017, de ola de calor. Y bueno, esto cada vez se hace más recurrente, y estos son 15 años, realmente que es poco tiempo, pero cada vez estamos notando más esto. Por otra parte, el cambio climático provoca cambios en la calidad de nuestro cultivo, en los rendimientos, y por lo que parece ser también en la localización. Cada vez se cultiva el viñedo o se están desplazando las zonas de cultivo que estaban muy marcadas en latitudes 30-50, tanto norte como sur, para el viñedo. Aquí pongo un mapa de unas predicciones para 2050, cómo se ve que las zonas adecuadas o las áreas adecuadas para 2050 son las zonas del norte de Europa, sur de las Islas Británicas, y cómo las zonas ampliamente productivas o tradicionalmente productivas de nuestro país, incluso del Mediterráneo, en rojo, pues ya no van a ser aptas para la producción de vinos de calidad. Vemos también una zona rojiza que parece que puede ser la Ribera Sacra en Galicia, y luego lo que sí estamos apreciando es que las nuevas zonas o áreas en nuestro país adecuadas para el cultivo del viñedo están como muy centrados en las zonas montañosas, en el sistema central, el ibérico, el Pirineo, zonas altas, con temperaturas más suaves. Con este panorama, al final, pues tenemos dos opciones: o hacemos las maletas y emigramos, cosa que en este país los españoles en general y los gallegos en particular tenemos mucha tradición de emigrar, buscando esas zonas aptas para el cultivo para poder seguir trabajando en el viñedo, o empezamos a buscar soluciones, ¿no? desde ya, para ver si podemos seguir manteniendo un sector arraigado a la tierra, como es el sector vitícola. No obstante, España es uno de los grandes productores y exportadores de vino. Tenemos la mayor superficie de viñedo en el mundo, aunque ya China nos está cogiendo el ritmo, esperemos que pare. Y tiene una gran importancia económica y social. Arraiga mucho a la gente al terreno, y ahora lo que queremos es que la gente no se vaya de la zona donde está produciendo y algo que sabe producir. Entonces lo que tenemos que buscar son soluciones. Las soluciones que planteamos pues son estrategias o metodologías para poder retrasar y poner en mejor circunstancias nuestro periodo de maduración. Aquí pongo un abanico de ellas, seguramente que haya más. Y estas son, pues bueno, el establecimiento del viñedo, que esto realmente no sería un método agronómico, sino quizás si fuera una decisión agronómica previa,
el riego, las podas tardías, podas mínimas, reducción de la superficie foliar en sus dos vertientes, que luego la veré, y el forzado de yema autoforcing. En esto me pararé un poco más porque hemos estado recientemente en nuestro grupo de investigación trabajando en esta metodología. En cuanto al establecimiento del viñedo, que como digo, es una decisión agronómica, cuando no tenemos todavía nuestro viñedo establecido, podemos tomar una serie de decisiones que amortiguen ese efecto del cambio climático para que nuestras maduraciones estén en mejor situación. Se apoyan en tres patas: la ubicación, la exposición y el material vegetal. La ubicación, tendríamos que ir tendiendo a buscar zonas más frescas y de mayor altitud. Las exposiciones, intentar exposiciones que no estén totalmente expuestas a la radiación solar, es decir, exposiciones norte-sur, que dependerán también mucho de sobre todo en la viticultura de montaña, de cómo estén dispuestas las líneas del terreno y la solana o la umbría de la montaña. Y también podemos actuar en el material vegetal, mediante variedades más tardías. Es verdad que hay denominaciones de origen que tienen su especificidad en una determinada variedad, por lo cual aquí sería algo más complicado, pero podemos trabajar con clones mejor adaptados, incluso con protainsertos que puedan inferir un cierto retraso a la madurez de nuestro viñedo. Todas las técnicas agronómicas encaminadas al retraso de la maduración se apoyan en dos principios básicos: o bien retrasamos todos los estadios del periodo fenológico, o bien limitamos lo que es la relación fuente-sumidero. Si entendemos como fuente todo el dosel vegetal nuestro, que actúan como, a mí me gusta decir que son como placas solares, ¿no? Reciben la radiación, la transforman y la llevan, esos fotoasimilados, hacia donde lo necesitan, que en el periodo de maduración serían los sumideros, y estos sumideros en el periodo de maduración básicamente son los racimos. Entonces, variando esa relación fuente-sumidero, podemos también variar el periodo de maduración. Entrando en materia, pues bueno, una de las técnicas que podemos utilizar son los riegos. Los riegos, llevamos varios años trabajando con ellos, y una clara evidencia con respecto a los secanos. También es verdad que en nuestra zona, y donde los secanos quizás sean más restrictivos, pues pueden inferir un retraso en la maduración en torno a 1 semana, 2 semanas, ¿no? ¿Por qué? Porque el riego aumenta el desarrollo vegetativo, aumenta la carga, estamos ya influyendo en la relación fuente-sumidero, disminuye en cierta medida la exposición de los racimos al sol, tenemos más protegidos, con lo cual le afecta menos las olas de calor, mantiene activa la actividad fotosintética, y una cosa que siempre ha sido contradictoria, que el efecto mantiene el crecimiento activo durante el periodo de maduración. Si regamos de cierta manera, puede seguir creciendo algo la viña, con lo cual derivamos parte de los fotoasimilados. En este sentido, pues podría darnos un cierto margen para poder retrasar la maduración. En cuanto al secano, pues tenemos menos desarrollo, menos carga, aumenta la exposición de estos racimos, con lo cual les afecta más las olas de calor, y tenemos en algunas ocasiones una reducción o bloqueo de la fotosíntesis. En ese sentido, en el tema de regulación de carga o reducción de carga, nosotros hemos estado trabajando también en nuestro grupo de investigación, pero no en el sentido de modificar la maduración o ampliar o retrasar la maduración, sino en inferir algo de calidad. En este sentido, los aclareos de racimos que nosotros hemos ejecutado en dos momentos determinados, aclareos tempranos en floración y cuajado o aclareos tardíos en invero, lo que han hecho es todo lo contrario: han adelantado la madurez. 13 días para los aclareos tempranos y en torno a 4 días para los aclareos tardíos. Es verdad que lo que íbamos buscando con este tipo de metodología era un aumento de calidad, tener un racimo con una disposición distinta y con una composición también distinta. Una de las técnicas más adecuadas para retrasar la maduración en los viñedos son las podas tardías. Esta técnica en principio estaba pensada para evitar los riesgos de heladas tardías, pero se ha propuesto como una técnica bastante útil para poder retrasar la maduración. Se basa principalmente en la dominancia apical que rigen las plantas agrótonas, como son las cepas, que se desarrollan, que tienen zarcillos y que sus yemas apicales, en cierta manera, cuando se están desarrollando, inhiben el crecimiento de las yemas más basales. Entonces aquí lo que hacemos es no podar, dejar que broten,
y que se vaya inhibiendo el crecimiento de las yemas más basales, que son las que vamos a dejar en la poda definitiva una vez que cortemos. Aquí la gran incógnita es cuánto tiempo tengo que retrasar esa poda para poder encajar mi maduración en un periodo determinado que me convenga. Esto dependerá mucho de la variedad y de la zona. También una de las inquietudes de esta técnica es que puede inferir un cierto debilitamiento en la planta porque movilizamos muchos recursos en las primeras etapas que luego vamos a retirar. Pero es verdad que en este marco de cambio climático, en el que cada vez tenemos mayores tasas de fotosíntesis y tenemos periodos vegetativos más amplios, esto se puede minimizar bastante. Bueno, para dar respuesta a la pregunta de cuánto tiempo tengo que retrasar la poda para poder meter mi maduración en un periodo determinado, pues bueno, aquí pongo esquemáticamente unos datos de un estudio que se llevó a cabo en La Rioja y en la que, bueno, planteaban 3 fechas de poda, ¿no? Una fecha temprana, una intermedia y una más tardía. Una temprana que a priori la planteaban en yemas de algodón o prácticamente en brotación. Luego otra más intermedia en racimos visibles y otra en botones florales separados. Se dieron cuenta, porque este estudio era un estudio de 2 años, se dieron cuenta que podar en yemas de algodón o en brotación prácticamente no retrasaba, 0 días, o sea, no retrasaba nada, con lo cual el segundo año lo que hicieron es, bueno, en vez de podar en brotación vamos a hacerlo en racimos visibles. Aquí ya se pudieron inferir un retraso de unos 20 días. Cuando podaron en racimos separados, el retraso de la maduración fue en torno a 30 días y cuando la poda le hicieron en botones florales separados, el retraso ya fue más significativo, unos 42 días. En cuanto a la producción, en la primera fecha de poda tardía no tuvieron pérdidas de producción. La segunda ya sí infirió una cierta pérdida de un 30 o un 50% y la tercera, pues bueno, un 65% de pérdida, debido principalmente a que había un menor número de vallas por racimo. Y esto, la hipótesis que planteaban los autores es que, bueno, que podía ser por un menor número menores reservas, con lo cual tenían menos fertilidad esas yemas, o también porque situabas en un momento crucial como es el cuajado y con temperaturas bastante elevadas, ¿no? Entonces, bueno, esto también hay que darle una vuelta de hoja. En cuanto a la calidad, no se dieron diferencias significativas en calidad ni en la primera fecha planteada ni en la segunda, pero ya en la última, que retrasó bastante, pues sí, tuvieron un aumento de acidez y una disminución del pH que para los vinos blancos son bastante importantes, incluso para los tintos, sobre todo en las zonas cálidas, y un aumento de antocianos. ¿Cuál es la pega? Porque podemos ver, esta técnica retrasa, pero hay que tener cuidado con el tema de las podredumbre y dónde metemos, dependiendo de la zona donde estemos, dónde metemos nuestra maduración, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde tenemos que jugar un poco con este tema. Las pérdidas también son importantes. Sí, pero hay que asumir pérdidas, si no, imposible. De todas maneras, hay denominaciones que también hacen bastante hincapié en el tema de la regulación de las producciones. Entonces, bueno, ahí ha habido un sentido. Otra de las técnicas para el retraso de la maduración son las podas mínimas, que bueno, que inicialmente estaban pensadas como un ahorro de costes en la producción, ya que podemos mecanizar esta labor y podríamos ahorrar mucha mano de obra, y hay incluso autores como autores australianos que después de 30 años de estudios de viñedo en su zona ven como innecesarias las podas cortas que estamos realizando nosotros y ellos también en su zona, en determinados viñedos, sobre todo viñedos en zonas cálidas, porque lo que infiere son vinos poco adecuados para vinificar. Bueno, con estas podas mínimas lo que hacemos es actuar en lo que he comentado antes, ¿no? En la relación fuente-sumidero. Lo que hacemos es reducirlas en la relación de superficie foliar por producción, y hay que tener en cuenta que, bueno, que todo retraso hay que verlo dentro del contexto, vuelvo a repetir. O sea, no todo retraso es
adecuado para todas las zonas y para todas las variedades. Cuando estamos trabajando con variedades tardías y en zonas frescas y lluviosas, el inferior en un retraso puede tener un problema a la hora de la madurez. Bueno, ¿qué es lo que suele hacer o qué es lo que hacen estas podas mínimas? Así a resumen, por ser lo más didáctico posible, pues bueno, estas podas mínimas aumentaron la producción en torno a un 50%. También la fisionomía de la producción era totalmente distinta, teníamos racimos y vallas más pequeñas. Este tipo de podas mejora la iluminación de la vegetación y las condiciones sanitarias, reduce el vigor y mejora también la calidad en cuanto a temas de color y acidez de nuestro vino. Podemos estar hablando de un retraso en torno a unos 17 días, ¿no? Bueno, hay muchos autores que han trabajado sobre esto, casi todos, en torno a estas 2 semanas podríamos estar, estos 17 días podríamos estar hablando. ¿Y la influencia sí, perdón, de la vida de la planta? Bien, ahí es donde íbamos. Todas las intervenciones que voy a plantear pueden llegar a reducir lo que son las reservas de la planta. Ese es uno de los grandes problemas de este tipo de metodología. Luego hablaré de un ensayo que hemos tenido nosotros y qué resultados hemos tenido en todos los análisis que hemos realizado. Entonces, yo digo concretamente en la no poda, el acortar la vida de la influencia en acortar la vida de la planta. Bueno, no es una no poda, es una poda mínima. Lo que estamos dejando son mayor número de yemas, sí, efectivamente. ¿Cuánto? Pero no se han hecho estudios a largo plazo. Efectivamente, sí. De todas maneras, si tú puedes llegar a conseguir una buena relación fuente-sumidero y puedes llegar a una cierta maduración, consiguiendo ese parámetro que siempre estamos manejando de al menos 0,8 o 1,2 metros cuadrados de hoja por kilo de uva, no tiene por qué sufrir la cepa. Es verdad que tiene menos vigor, pero es una planta más expuesta, una planta que trabaja y tenemos mayor superficie foliar, se puede decir, porque tenemos también un mayor número de yemas. Yo digo que no tenemos estudios concluyentes, o la comunidad científica todavía no ha terminado de concluir si estas podas al final acortan o no acortan mucho la vida útil del viñedo, aunque realmente en la dinámica que estamos entrando de reconversiones continuas, o por lo menos en nuestra zona, los viñedos no se dejan mucho. Ya un viñedo no te dura 80 años. Prácticamente estamos cambiando continuamente porque lo que queremos es producción inmediata y cuando la planta no, reconversión, plan de reconversión y metemos. Pero bueno, esto es otro tema, no me quiero meter aquí porque podríamos estar hablando de viña todo el tiempo que quisieran, pero bueno, sigo y si quieren luego lo vemos. Otra de las técnicas para la reducción para el retraso de la maduración pues es la reducción de la superficie foliar en sus dos vertientes. En un recorte severo de pámpanos, pues el deshojado. Aquí lo mismo, estamos influyendo en la relación fuente-sumidero, estamos bajando la relación superficie foliar-producción y lo que hacemos es bajar ese ratio. Aquí sí ya bajamos el ratio porque actuamos en una época distinta. Ya no estamos en ese ratio de 0,8 o 1,2 metros cuadrados por kilo de producción, sino algo inferior, que lo que hace es que tengamos menos fábrica para una carga que ya tenemos establecida. Entonces me retrasa mi maduración o mi terminación del producto, ¿no? Entonces, bueno, serían estas dos las metodologías planteadas. Cuando hablamos de reducción o recorte severo de los pámpanos, no estamos hablando de un despunte que solemos hacer en nuestros viñedos, despuntes someros, no. Estamos hablando de que vamos a cortar a la altura de quinta o el quinto o el séptimo nudo. Hay algunos autores que comentan que por encima, al final coincide con esto, de dos nudos por encima de la inserción del último racimo y lo cortamos en una determinada época, ¿no? Entonces, al hacer ese corte drástico, lo que hacemos es bajar la capacidad fotosintética de nuestro viñedo, las fábricas que suministran a nuestro racimo y ralentizamos la producción. Tiene cierta lógica. O sea, hay menos gente trabajando para sacar adelante una producción que ya tengo, con lo cual mis plazos se me retrasan, que es lo que estamos buscando con este tipo de técnicas. Como casi todas estas técnicas, la incertidumbre es cuándo hacemos, en qué periodo fenológico lo hacemos, ¿no? Pues bueno, se ha estudiado este tipo de recortes de manera temprana, antes de floración,
El problema que tiene es un problema de cuajado, porque le estás quitando muchas fábricas, muchas hojas, en un momento en el que las necesita para garantizar una cierta producción. Hay otros que es la más acertada, que es tras cuajado, ¿no? Cuando ya has garantizado que ha cuajado tu racimo y las vallas tienen un tamaño en torno a 3-4 milímetros, y otras tras empero que no se ha visto mucho la influencia de retraso en el tema de la maduración. Estas técnicas están infiriendo un retraso en torno a unos 20 días, según los autores que han trabajado en ello. Someramente, en un ensayo de 3 años con garnacha, en el que se plantearon 2 recortes, bueno, un recorte prácticamente tras el cuajado, cuando ya teníamos garantizados esos 3-4 milímetros de valla y teníamos un racimo, una estructura. Luego infirieron también otro corte en embero para ver y seguir manteniendo menos superficie foliar, ¿no? ¿Qué es lo que estudiaron estos dos autores? Pues bueno, la producción, tanto cuando daban un corte como cuando daban 2 cortes, se redujo en torno a un 6 un 7% con respecto a un control. Se redujo, por supuesto, el área foliar, o sea, la relación área foliar de producción entre un 48% y un 87% entre el primero y el segundo corte, respectivamente. El tamaño de valla también bajó en torno a un 10%, y cuando vendimiaban en la misma época, pues bueno, los que habían recibido el corte pues todavía estaban por debajo de unos 3 grados y medio. Aquí es donde se infería el retraso. Con pH algo más bajo, no vieron diferencias significativas en acidez y en fenoles, y en antocianos totales, pues sí, una cierta bajada. Aquí la inquietud también de los autores que han estado trabajando en esto es ¿qué pasa? O sea, y esto me afecta en las reservas de mi planta. Estos señores estuvieron, o este grupo de investigación estuvo trabajando 3 años en esto. ¿Qué hicieron? Estuvieron otros 2 años más trabajando con esas cepas sin hacerle esta técnica y analizando su desarrollo vegetativo y su producción. Vieron que en esos 2 años, cuando solo le habían dado un corte, no había diferencias significativas con los controles, o sea, tenían la misma producción y el mismo desarrollo vegetativo que las plantas que no habían tenido este tipo de corte severo, pero las que ya sí habíamos hecho 2 cortes, el de poscuajado y el de embero, ahí sí vieron diferencias significativas. La planta tuvo que trabajar más y tuvo que extraer mucho más reserva, con lo cual sí tuvieron pues, diferencias en producción y en desarrollo vegetativo. Otra de las técnicas de reducción de la superficie foliar son los deshojados, en sus 2 vertientes, tempranos o tardíos. Los tempranos no infieren retraso. Nosotros hemos trabajado en deshojados tempranos en torno a la floración, pero también en el sentido de variar la fisionomía del racimo, de tener racimos más sueltos, con una calidad diferenciada, pero ahí no teníamos retraso de maduración. Sin embargo, los deshojados tardíos, en torno al embero, al inicio, como 2 semanas antes del 50% de embero, cuando ya decimos que está todo emberado, pues se ha tenido resultados en el retraso de la maduración, pero es verdad que aquí no nos ponemos de acuerdo los investigadores, hay mucha variabilidad, tanto en el efecto que tiene sobre determinadas variedades o el manejo del riego que tenemos. Hay autores italianos que en determinadas variedades, como la Sangiovese, pues se dicen que entre 7 y 8 días de retraso, pero sin embargo aquí en España, pues con variedades como la tempranillo, pues sí se ha inferido retrasos entre 5 y 22 días. La calidad, pues igual, mucha controversia, dependiendo de la variedad y de la zona donde se haya hecho, pues han tenido aumentos de polifenoles, de antocianos. Vamos, que no hay estudios concluyentes. Sí es verdad que infiere un retraso, pero no sabemos todavía qué es lo que hace. Tenemos que seguir dándole una vuelta de tuerca a esto. Bueno, con las técnicas que he expuesto anteriormente, es verdad que hemos inferido pues, retrasos de 1 semana, 2 semanas, pero este tipo de retraso, incluso en el mejor de los casos, en las podas estas muy tardías, 40 días, esa quizás se podría ajustar, pero el resto, pues realmente, y sobre todo en las zonas semiáridas, esas zonas que tienen un índice de Winkel de 1950 grados, por encima de 1950 grados, que son las zonas 4 y 5, no sé si se ve bien el plano, pero son prácticamente gran parte de Extremadura, gran parte de Andalucía, parte de la zona productora de Castilla-La Mancha.
toda la cuenca mediterránea, Aragón, Cataluña, una gran parte de las zonas productoras de vinos de este país estarían en esa zona, donde las maduraciones están a mediados de agosto, incluso en la primera quincena de agosto estamos vendimiando en algunas zonas. Inferir un retraso de 2 semanas no pone mi maduración en mejor circunstancias, porque como pongo aquí también con un climograma de la estación de Vegas Bajas del Guadiana, pues en septiembre es que estamos teniendo temperaturas por encima de máximas por encima de 30 grados, tendríamos que ir a octubre para hacer eso. Entonces, por eso se han planteado las técnicas algo más novedosas o encaminadas a ese retraso superior, visto cómo se plantea este tipo de adelanto, entre las que se cuentan con lo que es el forzado de yema o cross-forcing en su terminología anglosajona. Esto a mí me gusta definirlo como que es un reseteo del cultivo. Dejas que tú podas tu cultivo, deja que brote y en determinado momento le infieres una poda severa, pero le infieres una poda severa a una altura de unos 7, a la altura del 7º nudo, como nosotros lo ensayamos, deshojas todo, quitas racimo, quitas anticipado, porque lo que estamos pretendiendo es que la yema que la planta está formando este año para el año siguiente, que tendría que entrar en latencia, entre a trabajar este año. Con lo cual ya estamos infiriendo, estamos retrasando la fenología de todo nuestro cultivo. Entra a trabajar este año, hay que tener mucho cuidado en efectivamente quitar los anticipados, porque si no se quitan los anticipados, la yema que se está formando este año y que queríamos que entrara en producción y que no entrara en latencia, pues entra en latencia y los anticipados son menos fértiles, con lo cual inferiríamos una reducción de producción bastante superior. En este sentido, también una de las incertidumbres es cuándo hacemos esta metodología, cuándo sería bueno hacer el corte, ¿no? Este corte o este forzado en nuestra yema. Nosotros, fue súper rápido. Sí, hemos estado trabajando hasta el año pasado en un proyecto coordinado INIA, en el que lo coordinamos desde Extremadura el Cititex, en colaboración con el IRTA de Lérida. Estábamos trabajando con la misma variedad, pero nosotros en un viñedo experimental y ellos en un viñedo comercial, de Bodegas Raimar. Y el título del proyecto, pues el que tenéis ahí, ¿no? En el que queríamos ensayar estas prácticas innovadoras para ver qué retraso infiere y qué características tiene. Bueno, los objetivos que nos planteábamos son estos, ¿no? Ver la respuesta de la planta en 2 fechas de forzado determinadas en su desarrollo vegetativo, en su producción, en la composición de la valla. También nos interesaba, y puesto que nuestro equipo es eminentemente un equipo de riego y de fisiología, nos interesaba saber qué consumo, si cuando forzábamos, cómo variábamos la curva de consumo de nuestro cultivo y establecer correlaciones con los coeficientes de cultivo y el desarrollo vegetativo diferencial que teníamos. Teníamos que ver también la respuesta, pues bueno, de los riegos deficitarios en esta técnica y bueno, también valorar la respuesta en cuanto a la producción y la calidad de las cepas forzadas en relación a las prácticas tradicionales de la zona. Durante los años 2017, 2018, 2019, incluso en el 2020, que lo utilizamos como un año de regularización para ver qué pasaba con el tema de las reservas, o si seguía produciendo bien o no, o habíamos fastidiado esas cepas. Pues bueno, en un viñedo experimental que tenemos allí en nuestro centro, en las Vegas Bajas del Guadiana, de algo menos de 2 hectáreas, cultivar tempranillo, sobre Richard 110, que tiene 32 parcelas elementales. Bueno, ahí con las características que tiene, no me voy a meter mucho a describirlo, pues manejamos, ese sería nuestro tablero de juego en el ensayo, ¿no? Teníamos 5 manejos de riego y 2 fechas de forzado. Los manejos de riego, había 2 de ellos que eran manejos de riego en plantas que no forzábamos y otros 3 de ellos, T2, T3 y T4, en plantas que forzábamos. Tanto el control como el T2 no inferíamos estrés a la planta, pero el control del cálculo lo hacíamos a través del balance que ya conocemos todos de Hector por coeficiente de cultivo. La única característica es que los coeficientes de cultivo que nosotros aplicamos aquí son coeficientes que hemos aplicado después de 15-20 años trabajando allí en nuestra zona y que habíamos ajustado para nuestra zona y que bueno, recomendábamos en nuestros manuales de riego para el sector.
Luego un riego tradicional donde sí inferíamos cierto estrés en pre-envero y luego un estrés moderado en post-envero, un T2 donde no inferíamos estrés y un T3 y un T4 en donde sí inferíamos algo de estrés, uno en post-cuajado y otro en post-envero. ¿Cuáles fueron las fechas de forzado? Pues bueno, las dos fechas de forzado que manejamos fue estas dos. Una fecha de forzado en torno a la segunda quincena de mayo, que coincidía con la floración de nuestro cultivo, varió entre el 18 de mayo y el 29 de mayo, con esa acumulación de energía. Y luego otra segunda fecha de forzado sobre la primera quincena de junio, ¿no? Cuando estábamos ya con nuestros racimos cuajados, pero no en el cuajado, sino entre cuajado y tamaño guisante, más bien, ¿no? Y bueno, esto, pues, realizamos los forzados de estos 3 años entre el 3 y el 18 de junio. La fotografía que tenéis ahí, veis el aspecto bastante impactante de cuando realizas la técnica de manera aérea. Y aquí, pues bueno, presento una imagen de cómo queda el viñedo. En primer plano, la primera fecha de forzado. En segundo plano, donde podríamos ver solo las parejas que hemos dejado, que sería la segunda fecha de forzado, y justo en el fondo lo que sería el control nuestro. Pero vamos, yo no lo estoy pillando. ¿Cuál es la pérdida que tienes? Ahora vamos a ir. Sí. Vamos a llegar a todo. Nosotros, yo no vendo nada, yo no vendo productos, yo no soy comercial. Yo le voy a decir lo que ha pasado. Luego cada uno verá qué técnica es la que puede utilizar, si realmente necesita utilizarla. Bueno, ¿inferimos retrasos? Sí, claro que inferimos retrasos. Mira, en la primera fecha de forzado de media, pues tuvimos retraso de unos 33 días y en la segunda fecha de forzado unos 54 días. Las fechas de vendimia en el F1, la primera fecha, pues de pasar a mediados de agosto, pues pasamos a vendimiar entre el 14 de septiembre y el 9 de octubre, en esa horquilla. En la segunda fecha, en la que realizamos el forzado, pues pasamos a vendimiar entre el 10 de octubre y el 29 de octubre. Aquí ya es un retraso importante, sobre todo en nuestra zona. ¿Y por qué? Porque nos metemos en octubre y ya sí tenemos las deseadas oscilaciones térmicas, como se pueden ver en la gráfica esta. En moradito os pongo el periodo de maduración y vemos como el F2, la segunda fecha de forzado, nos retrasa mucho más la maduración, y ya sí vemos con la evolución de temperaturas máximas y mínimas, pues que tiene una cierta bajada, ya está madurando, si no todo el periodo de maduración, cierta parte de ese periodo en unas condiciones distintas, diferenciales, que era lo que íbamos buscando. Que madurara en unas condiciones distintas, porque meter una maduración en Extremadura, Castilla-La Mancha, en septiembre y con los veranos que están viniendo ya, es prácticamente lo mismo. Sigo. Pues ¿qué pasó? Pues en los distintos periodos, pues al final, como modificábamos la fenología, pues también modificábamos las temperaturas que había en la fenología. En brotación, desde brotación a floración y de floración a envero, pues teníamos en los tratamientos que forzábamos más temperatura, como es lógico, pero en lo que íbamos buscando, que era desde envero a vendimia, conseguimos temperaturas máximas inferiores, sobre todo en el 2018 y 2019, temperaturas máximas por debajo de los 30 grados. ¿Cómo afectaba esto al riego? Pues bueno, hemos visto que el forzar, en cierta manera, consume en torno a un 16% más de agua que un control. O sea, que una planta que tú mantienes sin limitaciones hídricas. Es verdad que no es lo deseable, o sea, mantener el viñedo sin limitaciones hídricas, pero bueno, queríamos ver cuál era el consumo real. Entonces, bueno, vemos que tenemos un aumento del 16% de consumo, y esto es debido principalmente a estas evoluciones. Nosotros también tenemos allí en nuestro centro, tenemos la suerte de poner un lisímetro de pesada, con lo cual podemos monitorear continuamente cuál es el consumo. En rojo vemos el consumo hídrico de las dos cepas del viñedo del lisímetro de pesada, que eran las que forzábamos en la primera fecha, y lo más significativo es que con respecto a la línea azul que vemos, que sería el consumo que tienen nuestras cepas control, o sea, las que no forzamos, es que aparte de que tenemos un incremento en un determinado periodo, tenemos un desplazamiento del consumo máximo. Ese desplazamiento es hacia el envero fisiológico, de mi nuevo envero fisiológico. Mientras que en el control es en su envero lógico, nosotros desplazamos el consumo y alargamos la etapa del consumo. Por eso nos salen consumos en torno a un 26 o un 28%. ¿Qué pasó en 2017? Tuvimos un problema de riego, tenemos una caída
una caída por estrés, con lo cual me enmascaró un poco lo que fue la subida. 2020, el año que regularizábamos y decíamos, bueno, pues ahora nos forzamos, vamos a ver qué pasa en el consumo. Pues bueno, en azul más claro tenemos la evolución del consumo en el lisímetro de pesada, que es muy similar a las evoluciones de consumo en las plantas control que no forzábamos, incluso en las plantas del segundo forzado, que están como en verde. Es verdad que tuvimos un poco más de consumo en las plantas del lisímetro, pero si se dan cuenta ya sí se ajusta lo que es el máximo al envero fisiológico. Ya no hemos inferido un retraso en la fenología y tenemos ese máximo ahí. Sí, que me ahogan. Bueno, seguimos. Otra de las cosas que queríamos establecer es, bueno, ya que estamos forzando, estamos variando la dinámica de consumo, queremos saber si podemos establecer una relación entre el desarrollo vegetativo, como habíamos hecho ya para este mismo viñedo y sin forzar, y teníamos publicado en el Irrigation Design, habíamos establecido una correlación entre el desarrollo vegetativo cuantificado por la fracción de intercepción de radiación par y la CACE, ¿vale? En naranja sería la evolución que habíamos obtenido en tiempo, y en azul la que hemos obtenido con las plantas de forzado, de la primera fecha de forzado. Vemos que bueno, tenemos una buena correlación con un coeficiente de determinación de 0,71, incluso por encima de cuando obtuvimos el coeficiente para las no forzadas, y lo más significativo es que entre fracciones de intercepción, o sea, cuando más desarrollo vegetativo tiene, entre 40 y 60% de FIPAR, de fracción de intercepción, debido a la disposición que tiene nuestro canopio, nuestro dosel vegetal, tenemos más exposición y tenemos más consumo, tenemos más coeficiente de cultivo en ese periodo, cuando tenemos más desarrollo vegetativo. Si nos vamos al desarrollo vegetativo, pues bueno, aquí a la izquierda pues vemos las plantas no forzadas, en naranja las que sufrían las que no sufrían cierto déficit, las control, y el P1 pues sería el que tenía un cierto déficit en determinados periodos, un riego deficitario. Vemos que bueno, que tanto en 2017 como en 2018 tuvimos mayor desarrollo en el que no inferíamos déficit hídrico. En el 2019 se tornó un poco la cosa. Es verdad que tuvimos una primavera bastante lluviosa y no pudimos inferir el estrés que queríamos en el pre-envero, y eso ha podido influir. Cuando vemos las gráficas del medio para la primera fecha de forzado, pues bueno, no vemos una clara diferencia entre los distintos manejos de riego. Vemos ahí un desarrollo vegetativo, pero no vemos diferencias entre los manejos de riego, si acaso en el 2018. Y lo que sí me quería parar un poco es posiblemente apostillar que en la gráfica más a la derecha, cuando comparamos las dos fechas de forzado, siempre, todos los años, la segunda fecha de forzado tuvo desarrollo vegetativo por debajo de la primera fecha de forzado. En cuanto a aquí también el desarrollo vegetativo, pues bueno, cuantificado por área foliar y madera de poda, pues vemos que fue evidente el descenso en la segunda fecha, no tan evidente en la primera fecha. Paso y perdón. Rendimiento, efectivamente. Aquí tenemos una baja de rendimiento bastante importante, pero es más importante en la primera fecha de forzado que en la segunda, en torno a un 54% de media frente a un 40% en la segunda fecha de forzado. Bueno, lo vemos aquí, pero bueno, la segunda fecha de forzado también es verdad que nuestra zona, y como comentaba usted antes, es una zona bastante más productiva, con rendimiento más elevado. Hablando de descenso, 54 y 40. Sí, efectivamente. Pues bueno, para la segunda fecha de forzado, si ve ahí en el 2019, tuvimos una producción de 10.000 kilos por hectárea, que aquí se van con los campos de los dientes. Claro, por eso que para determinadas zonas productivas esto sería más que suficiente. Es verdad que este estudio está hecho allí. Por eso hay que hacer estudios localizados en distintas zonas. Sigo. La componente del rendimiento, pues bueno, vemos como el peso de los racimos baja. Tenemos mayor número de racimos, que es la otra gráfica, la de la derecha, pero los racimos son más pequeños. Bueno, es evidente que la fisonomía del racimo baja. Y en cuanto a la fertilidad de la yema, el número de racimos, pues tenemos casi todos los años mayor fertilidad en la segunda fecha de forzado. ¿A qué se lo podemos atribuir?
a que la primera fecha de forzado, que es en floración, pues todavía no se hayan desarrollado del todo los anticipados y cuando realizamos la técnica hayamos dejado algún anticipado y no hayamos hecho que la yema latente o la yema que no queremos que entrara en latencia pues se haga latente, broten los anticipados, crezcan los anticipados y claro, los anticipados siempre tienen una menor fertilidad. Eso hay que darle vueltas. Bueno, aquí hay una foto muy significativa, un racimo justo cuando vendimiamos el control, lo que no forzábamos, un racimo, la primera fecha de forzado que está pues en tamaño guisante, ya cerrando el racimo, con una fisonomía totalmente distinta, y la segunda fecha de forzado que prácticamente está encuajado. Ese es el retraso que ha inferido. Nos pareció curioso presentar cómo están los racimos en una situación normal y cómo están en otra, y bueno, y ahí está. En cuanto al peso de la valla, pues tenemos peso de valla bastante más pequeño en nuestro forzado. Vemos que también están desplazados en el tiempo. Los desplazados son los que están más a la derecha en cada una de las gráficas. Es verdad que el tratamiento en el que inferíamos, no forzábamos, pero sí teníamos cierto déficit hídrico para 2018 y 2019, prácticamente tuvo también el mismo tamaño de valla que en el forzado. Y en la segunda fecha de forzado podríamos decir que tenía también vallas incluso algo más pequeñas. En cuanto a la acumulación de bris, pues bueno, no tuvo problemas en la acumulación de bris. Nuestro bris objetivo era 24. Es verdad que en el 2018 pues la segunda fecha de forzado no pudo llegar y en el 2019 lo que está en azul y en naranjita, que son los tratamientos que no forzamos, pues por un problema fitosanitario de oidio, pues tuvimos que vendimiarlo sin llegar a los bris objetivos. En cuanto a la acidez, también se puede apreciar cómo va desplazado en el tiempo y pinceladas básicas pues que mejoran en cierta medida la acidez, no sensiblemente, pero parece ser que la segunda fecha de forzado tiene mayor incidencia sobre este parámetro. En cuanto a los antocianos, aquí sí tenemos un aumento de antocianos de las plantas forzadas, que son las que se van desplazando más en el tiempo. Vemos cómo no hay diferencias significativas en los riegos, salvo en el 2017 con los manejos de riego en el tratamiento de forzado, y cómo si obtenemos mayores antocianos responsables del color en las fechas de forzado. En cuanto a los polifenoles, pues una tendencia similar, tenemos también mayor contenido de polifenoles, sobre todo algo mayor en la segunda fecha de forzado. Y bueno, nada, comentarles que esto está siendo objeto de una tesis de una compañera, que ya hemos publicado un artículo, que tenemos en marcha otros 2 artículos donde sacaremos toda esa información al respecto. Que bueno, hay muchas técnicas de forzado. Nosotros hemos trabajado con la técnica de forzado larga, dejando 7 yemas. Hay autores que han trabajado con forzados cortos, dejando 2 yemas, con lo cual la calidad de la producción es para echarse a llorar, con lo cual nosotros, pues bueno, en determinadas zonas, por supuesto, no se recomendaría. Y que bueno, también hay técnicas mixtas. Hay autores que han estado trabajando con recortes severos, recortes severos o poda severa, dejando o forzando las 2 yemas más extremas. ¿Qué lo habéis hecho solo? ¿Con tinto o con tempranillo? Este ensayo en concreto fue solo con tempranillo y tanto en Extremadura como en Cataluña. Y bueno, los resultados son los de Cataluña también muy similares. Es una zona de herida muy parecida también climáticamente, sobre todo a la zona del Coster del Segre, que es donde trabajamos, y con veranos bastante calurosos y con los problemas que tenemos nosotros de anticipo. Yo recuerdo cuando empecé a recordar cuando empezábamos a vendimiar, que en mi zona era raro que se afilaran las tijeras antes de la Virgen, de agosto. Nadie se planteaba vendimiar antes del 15 de agosto. Ahora, antes del 15 de agosto está todo el mundo muy nervioso ya. Hay vendimias que incluso se van primeras. Ahí para el tema del cava se hace antes. Bueno, pero no te estoy hablando así, no te estoy hablando de variedades tempranas que quieras antes y variedades que donde tu
su objetivo de grado alcohólico es bastante más bajo. Estoy hablando de variedades de vinificación normal, como puede ser una Tempranillo, como puede ser una Macabeo cuando no la quieres utilizar para el cava, que se puede ir perfectamente a la primera quincena de agosto. Para nosotros ya está siendo un problema evidente y un problema en el que estamos viendo que las previsiones no son muy halagüeñas. Y como decía yo al principio de mi presentación, o empezamos a investigar y ver si tenemos alguna manera de seguir gestionando nuestro viñedo y quedarnos aquí, o llegará un momento en el que solo podamos producir uva para destilar y hacer alcohol. Pero no es el objetivo productivo de ningún viticultor, sino llegar a producir unos caldos de una calidad porque nos ha significado en el mundo y seguir produciendo. Entonces, bueno, nos tenemos que anticipar y desde los medios de investigación lo que hacemos es eso. Y yo me interrumpió antes en la charla y lo quiero dejar claro. Yo ni me decanto por una técnica ni por otra. Hay que sentarse, ver cuál es la problemática, no vendo nada. O sea, y estos son los resultados. Y ahora cada uno que lo vaya aplicando. Por lo que veo, Asturias, Galicia, parece que se va a salvar un poco de la quema, pero es verdad que había una franja para 2050 que yo creo que respondía con Ribera Sacra, donde las temperaturas van a ser elevadas y quizás tengáis problemas de... Aquí hay un ejemplo clarísimo que se ha visto en estos últimos 20 años. Las zonas que se consideraban las peores, entre comillas, hace 20 años de producción de viñedo, estos últimos años son los que están dando los parámetros enológicos y todo, las mejores. Y en cambio, las que hace 20-25 años se consideraban las zonas excelentes, no dejan de ser buenas, pero te estás encontrando con unos problemas de adelantos tremendos. Aquí ya se está empezando a vendimiar a finales de agosto, incluso variedades blancas antes, y en Valdeorras, con el tema del rodello, no te cuento. Y entonces yo creo que de todas las que has expuesto, sobre todo con la orografía que tenemos aquí en Galicia, en estas zonas, aquí se tiene que replantear mucho, como hablábamos antes, los consejos y todo eso de dónde dejar, y es ir a zonas altas y zonas que hace 20 años no sería impensable, o lo que se denominaban los fatales, y zonas hierbas que se está viendo que son las que mejor pueden atacar este tema. Totalmente de acuerdo. Por eso, cuando he estado hablando de técnicas agronómicas, he querido meter esa de decisión agronómica. ¿Por qué? Porque a futuro y para nuevas plantaciones y viendo lo que viene, podemos tomar esa decisión y irnos a zonas más altas, zonas menos expuestas a la radiación que nos adelanten esas maduraciones, que podamos tener maduraciones normales, tranquilas, reposadas, no rápidas y arrebatadoras como estamos teniendo estos últimos años, que hay años que en 3 semanas se madura la uva, en vero 4. Eso es impensable. Sí, tenemos mucho azúcar, mucho grado alcohólico, pero es que un vino no es solo azúcar ni grado alcohólico. Tenemos que buscar el equilibrio que se nos está descompensando con el tema del cambio climático. Y esto, bueno, son herramientas que se ponen a la disposición del sector. Por supuesto, habría que hacer investigaciones en la zona. No sé si ya o cuando empieza a ser el problema algo más evidente, pero habría que hacer investigaciones, porque quizás si hacemos eso ahora, retrasos de un mes, prácticamente no llegarían a madurar, porque quizás aquí en Galicia o ya en condiciones de lluvia y problemas de botritis y tal, ¿no? Bueno, yo quería muchas gracias, pero eso quería, por favor, muchas gracias, muchas gracias por la intervención, Luis. Vamos a dar un aplauso.